Hola mis queridos amigos, estamos finalizando ya el año 2022 y no me quiero despedir este año de ustedes sin antes hacer un último video y desearles lo mejor a cada uno de ustedes en este nuevo año. Les deseo la bendición de Dios en sus vidas, a aquellos amigos que me han apoyado, a aquellas personas que me siguen en el canal, a aquellas personas que visitan de vez en cuando el canal y que tienen el canal como un referente para su educación y para su aprendizaje. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes todo este año que hemos pasado juntos. Hemos alcanzado algunas metas en cuanto al número de suscriptores y de vistas y bueno, me quiero despedir de ustedes diciéndole, les deseo paz, prosperidad, amor, les deseo que tengan un año cargado de salud, que cumplan todas sus metas en lo profesional y en lo personal. Bendiciones para sus padres, hermanos, madre, hijos, familia, toda aquella persona que esté ahora mismo en medio de alguna situación y que esté pasando o atravesando por dificultades. Pues nada, le deseo lo mejor a cada uno de ustedes en este año. Y bueno, en el día de hoy, para finalizar el año, vamos a hablar de uno de los medicamentos o de un grupo de medicamentos precisamente que tiene y ha cobrado una gran importancia en los últimos 30 años. Los últimos 30 años estos medicamentos han tenido un boom debido al impacto que han tenido en la salud de las personas. Y sí, vamos a hablar hoy de los inhibidores de la bomba de protones. Estos son los medicamentos conocidos como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Todos estos medicamentos son medicamentos que pertenecen al grupo de inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones está localizada en las células del estómago, en unas células específicas a nivel del estómago. Se denominan estas células parietales. Y estas células lo que hacen es técnicamente secretar ácido. Este ácido lo secretan en forma de hidrógeno. Y este mecanismo por el cual estos medicamentos actúan lo que hace es inhibir una bomba que es la bomba de protones, es decir, la bomba de hidrógeno que trabaja con energía. La energía en nuestro cuerpo es producida por el ATP y esta bomba que está localizada en la membrana de nuestras células lo que hace es, en las células parietales, es intercambiar lo que sería el hidrógeno por el potasio. Entonces esta bomba de protones bombea hidrógeno hacia la mucosa y lo que hace es reabsorber el potasio. Así es como trabaja. Pero cuando tenemos un inhibidor de la bomba de protones, este mecanismo de inhibir esta bomba y que no se secrete mucho más hidrógeno es sumamente eficiente. Incluso puede durar más su acción más de 24 horas de manera efectiva, ya cuando el medicamento está en concentraciones apropiadas en la sangre. Y bueno, ha revolucionado por supuesto la terapia de las gastritis, las úlceras pépticas, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago de Barré. Todas estas entidades han sido entidades que se han visto impactadas y ha habido un beneficio claramente en la salud de los pacientes que padecen de estas enfermedades. Por lo tanto, se han ido sustituyendo otros medicamentos que antes se utilizaban, que eran los llamados bloqueadores de los receptores histamínicos H1. Estos receptores histamínicos H1 que también están presentes en células del estómago se veían bloqueados por estas sustancias como la ranitidina, la famotidina, la cimetidina. El problema de estos medicamentos es que tenían muchos efectos o más efectos adversos que los medicamentos de los cuales estamos hablando en el día de hoy, es decir, de los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol. El problema es que estos medicamentos producían impotencia en el hombre, producían ginecomastia, que es el crecimiento de las mamas en el hombre, algo muy incómodo. También los efectos de ellos se veían en el sistema nervioso central, y aunque son medicamentos que todavía se usan de manera efectiva, ya cada día se usan menos y se ha dejado más bien su uso clínico para condiciones específicas como para tratar algunas úlceras y demás. En el contexto de la práctica médica se continúan usando, pero
siempre teniendo en cuenta que tienen muchas desventajas a largo plazo. El tema de hoy quiere abarcar algunos de los efectos adversos que pueden tener estos inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones precisamente pueden generar, cuando se usan de manera indiscriminada y se retira el tratamiento, pueden generar un rebote en las personas, es decir, que la secreción de ácido se incremente, producen el rebote incómodo. Otro de los problemas que tienen es que a largo plazo generan osteoporosis, y la osteoporosis es algo que muchas veces es bastante manifiesta cuando se usan estos medicamentos. Y otro de los problemas es que pueden generar náusea, pueden generar vómitos, pueden generar molestias intestinales, como otros muchos medicamentos. También tienen interacciones con medicamentos como anticoagulantes, como es el caso del clopidogrel, y por lo tanto no son una panacea ni son los medicamentos perfectos para todo. Todo medicamento tiene efectos adversos. Hay efectos de estos medicamentos adversos, por ejemplo, que pueden ser bastante raros. Por ejemplo, el caso de que el omeprazol genere una nefritis intersticial, que es un tipo de nefritis que puede dañar los riñones y llevar al paciente a una insuficiencia renal aguda. Ese es un efecto, pero es poco esperable en el omeprazol, en el lansoprazol, en estos medicamentos. Otro de los efectos es que hay personas que se sienten aturdidas cuando lo toman. Puede haber exantema, es decir, enrojecimiento de la piel, pero estos son efectos poco adversos. Generalmente los efectos que ocasiona el uso crónico, es decir, el uso prolongado a largo término de estos medicamentos, es que disminuyen la absorción del calcio y disminuyen la absorción del magnesio. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol disminuyen absorción de calcio y disminuyen absorción de magnesio en el tubo digestivo. Y lógicamente esto es un problema que puede ocasionar osteoporosis en los pacientes. Puede generar fracturas en un paciente, sobre todo si son pacientes ancianos. Otro de los problemas que tiene es que, como tienen un efecto que modifica el pH del estómago, haciendo que el pH del estómago se incremente, haciéndose más alcalino, más básico, porque el bloqueo de esta bomba de protones es irreversible, es decir, el bloqueo es irreversible completamente, y esto es un beneficio, por supuesto, que tiene por encima de los otros medicamentos como la ranitidina, la famotidina. Pues esto tiene sus inconvenientes porque predispone precisamente a infecciones como por ejemplo el Clostridium difficile. Cuando una persona está en un medio hospitalario y está tomando muchos antibióticos, estos medicamentos tienen el inconveniente de que propician un medio adecuado para la proliferación del Clostridium difficile, que es una bacteria que puede generar un problema intestinal, una enteritis bastante severa. Entonces, esto es uno de los inconvenientes que pueden tener estos medicamentos. Otro de los inconvenientes es que no se absorba el hierro y la vitamina B12. Y esto a largo plazo, lógicamente, cuando se trata de años, puede generar anemia y puede generar no solamente una anemia por déficit de hierro, sino una anemia megaloblástica. Además de que el déficit de vitamina B12, cuando se asocia a estos medicamentos durante largo plazo, puede generar problemas cognitivos, sobre todo en las personas ancianas, y problemas en la marcha. Otro de los problemas que está muy vinculado a este tipo de medicamentos es que generan hipergastrinemia, es decir, de rebote. Puede haber un aumento de la secreción de gastrina, y se está investigando seriamente también la relación que existe entre estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones y un tipo de tumor que se llama tumor carcinoide, es decir, los síndromes estos carcinoides, que son tumores que secretan, son tumores del intestino delgado que secretan serotonina, histamina. Estos medicamentos pues parece ser que tienen una relación con el desarrollo de estos tumores, pero eso no está todavía muy bien esclarecido. Y ahora te voy a hablar acerca de las posibles interacciones de estos medicamentos. En nuestro hígado, a nivel mitocondrial, hay unas moléculas que se llaman citocromo. Hay uno de estos citocromos específicamente que se llama citocromo C2P C19 o CYP2
C19, así es como se llama este citocromo, y allí se metabolizan una serie de medicamentos. Cuando hay interacciones entre estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, esomeprazol, con este citocromo y otros medicamentos que se metabolizan ahí mismo, esto va o a promover o a incrementar las concentraciones de estos medicamentos o a disminuirlas. Por ejemplo, si una persona está tomando clopidogrel porque el médico se lo manda y es un anticoagulante porque tiene necesidades de ser antiagregado, y tiene una gastritis y ya el médico le quitó la aspirina y le puso clopidogrel, entonces este paciente, como tiene supuestamente gastritis, se le va a mandar a lo mejor un protector de mucosa gástrica. ¿Y cuál tú crees que va a hacer? Le van a poner omeprazol o esomeprazol. Entonces, en este caso, el clopidogrel junto con este medicamento puede interaccionar y va a haber una disminución de la activación del clopidogrel. Además de esto, por ejemplo, puede incrementar las concentraciones de medicamentos que se estén tomando como anticoagulantes. Ejemplo, la warfarina, que se utiliza para pacientes que tienen válvulas en el corazón para anticoagularlos de por vida. Pacientes que toman anticonvulsivantes, como es el caso de la fenitoína. En estos casos va a aumentar el aclaramiento de fenitoína, que quiere decir que va a eliminar la fenitoína más fácilmente el organismo y por lo tanto va a tener un efecto menor la fenitoína si se combina con omeprazol o esomeprazol. En el caso de medicamentos antihipertensivos como el nifedipino, puede aumentar la absorción del nifedipino y disminuir el aclaramiento, es decir, el nifedipino va a tener un efecto más prolongado y más grande si estás tomando omeprazol, entonces, porque disminuye el aclaramiento de nifedipino. Y con el caso de sedantes, como es el caso del diazepam, disminuye el aclaramiento, es decir, que se va a sentir más el efecto del diazepam cuando se combina con omeprazol. Por eso es tan importante a veces consultar con el médico. Por supuesto, los médicos no las sabemos todas. Estos son interacciones que pueden haber, que hasta uno mismo tiene que estar constantemente revisándola a la hora de mandárselo a un paciente anciano, porque imagínate un paciente anciano que esté tomando todos estos medicamentos. Un paciente anciano que toma más de 5 medicamentos a veces tiene efectos adversos y tú no sabes si el efecto adverso es porque está tomando varios medicamentos o por la propia enfermedad que tiene el anciano. Entonces es bastante complicado y esto hay que revisarlo de manera exhaustiva cuando se trata de estos medicamentos, por supuesto. En cuanto al uso de estos medicamentos, bueno, el uso de estos medicamentos en el ámbito hospitalario se utiliza para proteger precisamente al paciente del estrés hospitalario. En el ámbito de los cuidados intensivos, para evitar úlceras por estrés, son protectores de la mucosa gástrica. Se usan de manera convencional y a veces se usan de manera desmedida, hasta en infusiones se pueden usar. También en enfermedades ya menos conocidas, como es el caso del linfoma mal, para proteger al paciente. El linfoma mal es un linfoma gástrico. Esta es una indicación especial. Se puede utilizar en, ya lo mencioné, úlcera péptica, gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es parte de la terapia de erradicación del Helicobacter pylori. Tú sabes, el Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el estómago, resiste el ácido. Se utilizan sales de bismuto, se utilizan omeprazol, se utilizan antibióticos para tratar el Helicobacter pylori. Aquí en el canal hay un video acerca del descubrimiento del Helicobacter pylori, te lo recomiendo, velo, vas a aprender algo muy interesante acerca de esta bacteria. Y bueno, se utiliza en ese tratamiento, precisamente en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Hasta aquí creo que te he hablado de todas las indicaciones. Hay una indicación también poco frecuente que es un tumor, que es el gastrinoma, el tumor, el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrinoma, es un tumor que aparece en el páncreas, que puede secretar gastrina en grandes cantidades y aumenta la secreción de hidrogeniones. La gastrina aumenta muchísimo la secreción de hidrogeniones bajando demasiado el pH, entonces ahí también se puede usar. Bueno, amigo, nada, si has aprendido algo, deséame lo mejor para este año, yo también te deseo lo mejor. Suscríbete a nuestro canal. Te bendigo, te deseo un feliz año 2023 y me despido de ti con nuestro lema que dice así: el que no vive para servir, sencillamente no sirve para vivir. Nos vemos el próximo año. Chao.